Muy bienvenidos en esta tarde, esta noche, este día donde usted esté. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, y en esta tarde o en el momento que usted está viendo este video o oyendo este audio, me gustaría introducirle a un hermano que él vive en México, que se llama Iván Sena Colorado. Mi primer apellido es Sena, el segundo es Colorado y pues aquí en Ah, México se acostumbra a poner los nombres de apellidos padre y madre. no, yo tenía el apellido de mi nombre completo sería Luis Alberto Jovel Melgar, pero como yo nunca ocupé el Melgar después de los 17 años, así que no hay forma de que me rastreen. Yo me lo quité porque aquí en Australia es un problema tener el apellido de los dos padres, se confunden, hay veces que te pueden te pueden poner multas por tener dos nombres. Mejor mucha gente opta a quitarse el nombre del segundo apellido aquí. Total, de una forma bien mexicana, diría yo, vos que estás en México, allá en Veracruz, por Jalapa. Jalapa, sí, Es el apellido del macho el que cuenta, ¿o no? sí, Jalapa es también la Atenas veracruzana. Es una de las regiones más bellas de aquí del estado, del sureste del país. Mm. Y pues en ocasiones me has comentado de que te gustaría mucho viajar a México otra vez y Mi único viaje que tuve a bueno. México fue cuando fui a Estados Unidos y pasé en 2 días enfrente de la gran catedral de la Guadalupana, así que miraba muchos mexicanos ahí hincados yendo para arriba, pagando sus tributos a la a la Virgencita. Sí, sí, aquí México el protestantismo es poco, pero va creciendo y sí quedan muchos vestigios de la religión popular, pero el protestantismo o el cristianismo evangélico va avanzando a paso lento, pero seguro. Entonces no sería ni Eh, catolicismo romano neto, sino que es una religión popular en sí, ¿va? sí, porque muchas veces se combinan elementos prehispánicos y elementos católicos europeos. Entonces la forma de catolicismo en México se puede ver, por ejemplo, en el Día de Muertos o en otras festividades populares. Sí, yo tengo un libro de teología donde habla de que también en el pentecostalismo sudamericano, o sea, no católico romano, hay rasgos de lo que los indígenas hacían, como el que en Chile, que yo tengo con mi familia chilena, ellos tienen esa costumbre de hacer amandas y hacen promesas, y eso viene de los indígenas, de las personas de la religión popular de Chile, y lo hacen tanto católicos como evangélicos, y es bien difícil desraigar esas tradiciones. Hay veces que esas tradiciones simplemente sirven, creo yo, para la continuación. También es una cosa que define al país, ¿verdad? Me imagino que México sin tacos no fuera México. Sí, claro, el taco, el pozole. México es un país con una gastronomía muy, muy amplia. Bueno, la barbacoa, yo tenía la creencia de que la barbacoa es mexicana y me comentas tú el otro día de que es una comida que trajeron de Estados Unidos, es internacional, Sí, pero sí. sí, a cada comida le hemos dado un toque característico. Mm. Sí, yo cuando crecí en Estados Unidos me gustaba mucho la comida mexicana. Mi esposa hace tacos de vez en cuando, y hacemos cosas mexicanas que son de rico. Sí, la comida mexicana es rica, pero engorda, pero ni modo, lo bueno engorda. Ahora, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que no tiene nada que ver con Latinoamérica. Bueno, quizás un poco, pero es de otras tierras, desde las tierras del norte, y no es Estados Unidos, sino que es Inglaterra, el Reino Unido. Y Iván y yo hemos comentado mucho de cómo él se ha fijado las cosas que yo he puesto con respecto a que el Papa renunció, Juan Pablo, no Juan Pablo II, no, sería Benedicto XVI. Benedicto XVI. Decimosexto. Yo sé un poco menos español que vos, así que te agradezco que me digas cómo se dice decimosexto, o como yo le digo en inglés, Ratzinger, o como le dirían en español. ¿Cómo le dicen en español, Iván? Dice Joseph Ratzinger, pero en el español se acostumbra mucho a que los títulos de monarcas y puestos jerárquicos se nombren con números ordinarios Mm. u ordinales. Entonces decimos Juan Pablo II sería Benedicto XVI Ah, ya.
o también es válido decir 16, pero lo correcto es 16º. Mm. Pero ¿cómo se pronuncia Ratzinger en español? Sí, Ratzinger es la pronunciación que se lleva aquí. Ujú. Sí, porque a veces yo digo Ratzinger tratando de decirlo en español, pero a veces me sale bien, a veces me sale mal, como hablan en Latinoamérica. Disculpen los oyentes y los mexicanos que a veces no pronuncio bien las cosas, pero como les digo siempre, si me quieren hablar en inglés, yo inglés lo puedo hablar mucho mejor que el español, pero por la razón de que yo crecí en Estados Unidos y aquí. Lo que queremos hablar es acerca de otra cabeza o otro líder mundial de la iglesia. Iglesia, quizás algunos evangélicos en Latinoamérica no lo van a reconocer como iglesia, que lo reconocen como católicos o como los mismos, estas personas se autodenominaban la vía media. Está entre católico y protestante. Ellos no quisieron ni hacerse ni uno ni lo otro, sino que siguieron una vía media. Y estamos hablando de los anglicanos. Los anglicanos, yo estudié con los anglicanos. Yo le estaba mostrando a Iván que yo tengo el libro de oración común. Este libro, ahí dice el libro de oración común, que es el libro que viene de los 1600 y que es el libro que aún se ocupa en los cultos de los anglicanos o episcopales, dependen, episcopales en Estados Unidos y anglicanos en el resto del mundo, o la iglesia de Inglaterra. Aquí Australia son 4.5 millones de anglicanos, tienen el mismo número de personas o adeptos que los católicos. Y también ellos tienen mucha gente en Sudamérica. En Sudamérica tienen una gran, un buen número de personas, pero donde el anglicanismo está creciendo es en África, en Nigeria, son millones de personas. El domingo van a cerca de 15 a 20 millones de personas anglicanos y no es un culto de 1 hora, no es un culto de 2 horas, es un culto de 3, 4 horas. Usted va ahí, usted ve que la gente canta, que la gente está alabando al Señor. Aún con esos ritos, aún con sus ritos, esa gente está dispuesta a dar su vida al Señor en Nigeria y en los otros países, no me recuerdo, en otros países que son perseguidos porque ellos no van a decir que no son cristianos, y Boko Haram y Al-Qaeda y todas estas organizaciones musulmanes terroristas los matan. Por eso yo tengo un problema también cuando muchos hermanos en Latinoamérica dicen de que estos hermanos no son cristianos porque tienen un libro en su culto, porque tienen obispos, porque sus líderes a veces se visten con cuello, ocupan sotana y dicen no, estos no son cristianos, pero estas son gente de que son perseguidos por su fe. Los musulmanes le dicen si niegas a Jesús te vamos a dejar vivir, pero esta gente está dispuesta a dar su vida por ello, por Jesús. ¿Qué crees tú entonces, Iván, que son cristianos? Sí, así es, porque claro, la iglesia debe ser inclusiva. Y de hecho, muchos grupos pentecostales, yo soy pentecostal y de ahí mi afirmación, metodistas de Iglesia de Santidad, en sí vienen siendo hijas espirituales de los anglicanos. Hay que recordar nada más con el metodismo. John Wesley nunca quiso dejar de ser ministro anglicano. Él fue anglicano hasta morir. Entonces ha sido una iglesia madre de otras iglesias en el protestantismo, en el mundo evangélico. Exacto, como acabas de decir, el metodismo nació del anglicanismo y el pentecostalismo nació tanto del bautismo, de los bautistas, como también del metodismo. Así que no que es una línea que no se puede quebrar y no reconocerla. Algo que Iván ha estudiado bastante, él bastante hace énfasis en la historia de la iglesia, de la iglesia primitiva. Yo hago énfasis en la historia quizás de la Reforma y también la historia primitiva, pero yo creo que las personas que dicen de que no tenemos nada que ver con ellos están engañando a sí mismos, porque están queriendo quebrar algo, quebrar un patrón de historia, ¿verdad, Iván? Claro que sí, porque nuestro Señor le dijo a Pedro, esta es mi iglesia y las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, vemos que tiene que haber una continuidad para que la promesa del Señor se cumpliera. Hubo cristianos en el primer siglo, en el segundo, inclusive en los años oscuros de la Edad Media, hubo cristianos, y voy a dar el ejemplo de uno, San Anselmo de Canterbury, que fue arzobispo anglicano, y fue una de las personas más inteligentes que ha existido.
Me parece que en la historia del cristianismo de Justo González, o historia del pensamiento, da la hazaña de que fue una de las personas que logró demostrar la existencia de Dios sin usar la Biblia para evangelizar a los paganos. Sí, él escribió un libro que yo tuve que leer en el seminario, que por qué Dios se volvió humano. Sí, así es. San Anselmo, ha habido muchos otros escritores anglicanos muy influyentes y creo que hay que hacer una justicia con esta iglesia. La iglesia anglicana no surgió durante la Reforma, sino se reformó en la Reforma, valga la redundancia, Sí, porque ellos conservaron su línea sucesoria que de reclaman obispos. de obispos ininterrumpidamente desde los tiempos de San Agustín, no de Hipona, de Canterbury, que evangelizó las Islas Británicas allá en el siglo sexto. Sí, todo esto es bien interesante saber, porque, porque lo que estamos diciendo es prácticamente que el cristianismo no nació con nosotros. El cristianismo no nació después de 1905 con el pentecostalismo. Y muchos hermanos pentecostales, como sabes, Iván, y también muchos bautistas, creen que en el caso bautista, muchos de mis hermanos creen que nosotros vamos exactamente al principio, que no somos protestantes. ¿Por qué? Porque nosotros los bautistas somos directos descendientes de Jesús y sus apóstoles. Ellos no cuentan la reforma. Y muchos pentecostales dicen de que la iglesia desapareció, de que no hubo iglesia por un tiempo, y después el Señor restauró en la reforma, y después, pero no la restauró bien. Entonces el Señor, sí, bueno, ¿cómo es que el Señor restauró en la reforma la iglesia, pero no la restauró bien? Entonces el Dios hace cosas a medias. Entonces no saben ni las implicaciones de lo que están diciendo. Y luego viene y dice de que en 1905, cuando en Azusa el Señor se pone el énfasis en las lenguas y en tener visiones y todo esto, pero todo esto ya en Wesley se vio, en los anabaptistas se vio, en la Edad Media se vio. Todo esto ha estado ya presente siempre. La verdad, en lenguas no fue una restauración, es algo que siempre ha estado en nosotros. En la Reforma pasó también. El hecho de que el hecho de que Lutero, Calvino, Zwinglio se opusieran a ello, sabemos en la teología de Calvino que hubieron personas que hablaban en lenguas. Quiere decir que esto es importante. Yo creo que es una introducción, y yo creo que, como dijiste, vamos a dar quizás un poco más detalle en otro video. Vamos a dar más detalles con respecto al cómo comenzó la iglesia anglicana, para que Sí, los hermanos sepan. sí, hermano Jovel, y creo que es muy importante y se me viene a la mente una de las frases que escuché de ti cuando te empezaba a conocer en uno de tus videos. Creo que si lo buscan en tu blog luisjovel.com lo van a Ujú. hallar. El estudio de la historia cristiana es un antídoto contra la herejía. Exacto. Entonces, conocer nuestra historia nos ayuda a defender la fe muy grandemente, pero vamos a tratarlo en otro video, ¿qué te parece? Y ahorita Eso. vamos a hablar sobre el recientemente nombrado arzobispo de Canterbury. Ok, voy a ver, para muchos de los que no saben quién es esta persona, la razón por la que le estamos hablando es porque mucho se ha hablado de que el nuevo papa ha hecho algo, que el nuevo papa tenemos, que el último papa, pero no se acuerdan de que también hay otro líder dentro de la iglesia cristiana, que es el obispo de Canterbury, que es el jefe espiritual de más de 80 o cerca de 80 millones de personas, y este es Justin Welby, que tomó su posición como su cargo como el obispo de Canterbury, y es la cabeza espiritual de toda la iglesia anglicana, tanto en América, en África, en Asia, en Europa, donde esté. Él es la persona que lo reemplaza, y es la persona que lo representa, y él está reemplazando en sí a Rowan Williams, que es el saliente arzobispo. Y este hombre tiene 57 años y es el número 105 arzobispo de Canterbury. O sea, como decía Iván antes, la iglesia anglicana ha seguido lo que se le llama la sucesión apostólica. Y ellos creen eso, igual como la iglesia católica cree, solo que ellos dicen que ellos no quebraron
con con la iglesia histórica. ¿Por qué? Porque San Agustín llegó y fundó la iglesia, y a San Agustín era un obispo ordenado de la iglesia primitiva. Por lo tanto, ellos siguen siendo parte de esa iglesia original que vemos en el Nuevo Testamento y también en los primeros 3, 4, 5 siglos de la iglesia. ¿Qué dices acerca de eso, Iván? No escuché bien lo último, pero quiero hacer el énfasis también de otro gran líder cristiano. Otro tiempo hablaremos de él, que es el patriarca de Constantinopla. Hay tres grandes líderes entonces: el Papa de Roma, el arzobispo de Canterbury y el patriarca de Constantinopla. Y este nuevo arzobispo es muy importante porque últimamente ha habido muchas controversias en la iglesia anglicana. Ha habido muchas polémicas sobre temas del liberalismo avanzado. Hay dos puntos muy importantes: la ordenación de homosexuales y la ordenación de mujeres a ser obispos. Y recordemos que las iglesias anglicanas y episcopales se gobiernan por obispos. Entonces, esta iglesia, que antes fue un baluarte de lo más conservador del cristianismo, se ha visto de un tiempo para acá envuelta en cuestiones del liberalismo. Desde el 92 se ordenan mujeres al sacerdocio, pero ahora, recientemente, el año pasado, se estaba evaluando la posibilidad de que se convirtieran en obispos de la iglesia. Eh, Sustituye al señor Rowan Williams, ¿o cómo se pronuncia? Rowan Williams. Ajá, lo sustituye, y este obispo era conocido por ser ampliamente liberal. No tenía una postura precisa, pero parecía favorecer más a la ordenación de homosexuales, y en el momento en que renuncia, no había una respuesta clara. De hecho, al principio no era uno de los favoritos Justin Welby para sucederlo, pero resulta de que este nuevo arzobispo se opone a la ordenación de obispos homosexuales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo está el ambiente en Australia? Porque allá hay muchos anglicanos. En Australia aquí existe la diócesis de Sydney. Y la diócesis de Sydney es una de las diócesis más ricas del mundo porque es dueña del 25% de la ciudad. Pero son dueños de Moore Theological College, que es un seminario, uno de los seminarios mejores, junto con Ridley College, en el cual yo estudié, que es anglicano también. Se dice que son los dos seminarios mejores en el hemisferio sur y son los más conservadores. En Moore Theological College, ahí no, en la diócesis de Sydney no aceptan mujeres. No aceptan mujeres, solo diaconisas, que sean diaconisas pero no que sean sacerdotas. En la diócesis de Melbourne, donde yo he pasado casi todo mi tiempo, ahí sí ordenaron la mujer. Y cuando yo estuve en el seminario anglicano, me entrevistó la mujer que ha llegado a ser la segunda obispa, pero la primera obispa de la iglesia anglicana en la provincia de Melbourne, en la provincia de Victoria, más dicho, el estado. Ella me entrevistó y bueno, ella dice que yo no tenía llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando me llegó la pregunta de que si yo creía que la mujer podía servir, yo le digo sí, yo creo que puede ser diaconisa, pero como ella era pastora, ella era la sacerdota, ella no podía soportar que yo dijera que yo no creía que podía ser lo que ella era. En Australia, en el 88, si no me equivoco, fue la primera vez que se ordenaron mujeres. Nueva Zelanda tuvo antes mujeres obispas que Australia. En Canadá hubieron también antes. En Estados Unidos han llegado hasta el punto de ordenar a Jim Robinson, que es un homosexual viviendo con su pareja. O sea que la iglesia anglicana hay dos, se cree que se puede quebrar, porque hay dos declarados bandos dentro de la iglesia anglicana: aquellos que están en contra de la ordenación de mujeres, aquellos que están en contra del liberalismo teológico, aquellos que están en contra de aceptar homosexuales tanto como sacerdotes como obispos. Yo creo que la iglesia anglicana, igual como el resto del cristianismo, no está en contra de los homosexuales en sí, sino que está en contra de que, así como un adúltero no puede servir en un puesto pastoral, tampoco un homosexual declarado y que quieren que lo afirmen en su vida sexual, que tampoco puede servir como
como sacerdote, hablo usando el término de ellos, como también obispo. Así que la iglesia anglicana está quebrada en dos, en sí está muy dividida, pero hay partes, la única parte que está creciendo, y esto lo he dicho yo también en otras ocasiones, la única parte que está creciendo de la iglesia anglicana es la parte conservadora. África. En África, en Asia y Sudamérica. Igual como el catolicismo romano también, antes era el 56% de católicos viviendo en Europa, ahora solo tienen el 17%, mientras que Latinoamérica tiene el 37%, la mayoría de gente católicos, y en África también, asimismo también con en el anglicanismo, asimismo también con el luteranismo y asimismo también con el calvinismo. Muchas de las iglesias históricas, que se le dicen históricas, aunque ya Mario López dijo que no son históricas porque no, porque apenas tienen 500 años, pero muchas de las iglesias estas que conocemos como históricas de la Reforma están creciendo mucho en el sur, en el hemisferio sur, ya no tanto en el norte donde nacieron. Así que sí, aquí en Australia hay diócesis que no ordenan mujeres, hay diócesis que sí ordenan mujeres, hay diócesis que no aceptan obispas, hay diócesis que las ordenan con mucho gusto. Sí, es una cuestión de que por su misma inclusividad la iglesia anglicana se está viendo en esta misma situación desde que, bueno, sabemos que Enrique VIII oficialmente separó a la iglesia de Inglaterra de la jurisdicción de Roma, pero Enrique VIII siempre siguió toda su vida, siguió siendo católico romano, pero sin papa. Él creía en la transubstanciación, en el celibato de los sacerdotes, etcétera. Fue su hijo, el joven rey Eduardo VI, quien verdaderamente fue un rey protestante. Durante su corto reinado se abolieron las misas de transubstanciación, se destruyeron las imágenes de muchos templos, se ordenó que una Biblia se pusiera en cada iglesia. Es muy importante eso porque desde ese entonces la Biblia ha estado presente en la iglesia anglicana. No, y también prácticamente introdujeron esa práctica de tener una Biblia en la iglesia ellos. Ellos fueron los que introdujeron eso, así que antes no era porque poner una Biblia en una iglesia en aquellos tiempos que la imprenta era tan cara, era una cosa carísima de hacer. Sí, antes tener una Biblia era algo, pero de vida o muerte. Ahorita nosotros con gusto le regalamos una Biblia a cualquiera. Hay grupos como los Gedeones Internacionales que le regalan las Biblias. A nosotros nos tocó ver cómo regalaban afuera de la universidad en una ocasión Biblias a los estudiantes. Pero bueno, sabemos que uno de los primeros reformadores ingleses murió en la hoguera diciendo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y ese y otros se aventuraron a traducir la Biblia. Fueron al continente porque la reforma había empezado en Alemania y se fueron allá y allá se educaron en el protestantismo. Cranmer fue el arzobispo de ese tiempo y él fue y tuvo contacto con Thomas Moore también, por eso es que se llama Moore Theological College allá en Sydney. Ajá. Sí, tuvieron mucho contacto con los reformadores del continente y ellos llevaron la reforma a Inglaterra, aunque encubiertamente, porque como dijimos, el rey seguía siendo católico romano. Tuvieron que esperar a que muriera para instalar la verdadera reforma. Pero el joven Eduardo murió muy joven, a los 6 años máximo de su reinado, y lo sucedió María, hija de su primera esposa. Entonces ella reinstauró el catolicismo romano. De la primera esposa la primera esposa de Enrique. Sí, era hija de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Toda la historia se enlaza ahí, pero ella volvió a poner Inglaterra bajo la jurisdicción del Papa. Ejecutó a Ridley, a Latimer, a Cranmer, todos ellos, los obispos anglicanos, los reformadores, los ejecutó. Quedaron muy pocos con vida. Pero sucede que esta mujer también murió muy joven, María la Sanguinaria. Bueno, no muy joven, pero al poco tiempo de reinado. Le dio cáncer. ¿Mande? Le dio cáncer, porque todo eso lo tenemos que estudiar. Yo estudié todo un semestre del anglicanismo, tenemos que estudiar también la historia de ellos.
Sí, y a ella le sucedió Isabel I. Entonces, esta mujer había sido aparentemente católica durante la vida de su hermana para salvar su vida, pero una vez que murió, se declaró a favor de tener una iglesia nacional, pero para tener contentos a todos, permitió que fuera lo suficientemente incluyente. No era una iglesia demasiado estricta en su doctrina, Introdujo este sino librito. el libro de oración común, que data de esos años precisamente. Y también hay otro libro, los 39 artículos de religión. Exacto. Eso es como una confesión de fe de ellos. Y los 39 artículos, si los ves, son totalmente o casi totalmente evangélicos. Más que todo calvinistas. Calvinistas, sí, así es. Hay muchos calvinistas que no se llevan con los ingleses y tienen casi la misma teología, aunque ciertamente conservan el episcopado, las vestiduras, algunos rituales, pero Ujú. siguen teniendo una línea evangélica en su modo de pensar la mayoría. Claro, es bien interesante ver toda esta historia porque como lo que acabas de decir, Isabel la primera, nosotros ahora yo tengo como yo vivo en Australia y la reina de Australia es la reina de Inglaterra, así que estamos viendo bajo el reinado de Isabel segunda. Yo cuando me hice ciudadano australiano, yo tuve que jurar lealtad a Isabel segunda, a ella y a sus súbditos, así que yo me hice súbdito de ella. Ya mi esposa ya no tuvo que hacer eso porque cambiaron en Australia poco a poco, se está haciendo república. Eh, pero sí, es bien importante ver que esta gente querían salvar sus vidas y Dios en su misericordia los usó para restaurar el evangelio en las tierras de Inglaterra. Pero volviendo al punto, que lo que queremos hablar en este video, volviendo al punto, porque toda esta historia, yo sé que a Iván le gusta la historia, a mí me gusta la historia, pero el punto ahorita es la historia en este momento. Presente. La historia Sí, presente, que acerca de Wilby, del presente de Welby, del presente arzobispo de Canterbury, porque como le estaba diciendo yo a Iván y muchas otras personas, de que la gente dice de que el próximo papa va a ser algo escatológico. ¿Quién es este hombre? ¿Me nos puede decir un poco más de Justin Welby? sí, Justin Welby fue hijo de una secretaria privada de Sir Winston Churchill. Y este grandísimo hombre lideró a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero no acaba ahí la cosa. Este hombre, Welby, fue educado en el colegio de Eton, un colegio de la aristocracia. La Y élite. durante sus años, ¿eh? La élite. Yo no sé cuál sería el equivalente de allá en México. Sí, la aristocracia también, la élite de la oligarquía. Él se desarrolló en esos círculos y además fue un ejecutivo de la industria petrolera durante 11 años. Entonces, como líder, está totalmente avalado. Las empresas en las que trabajó, Mm, respaldan su capacidad de liderazgo. Es muy importante que tengamos un líder que esté bien capacitado. Y vemos que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y claro. pues el nuevo arzobispo fue educado en toda la sabiduría de los ingleses. Buena sabiduría, creo yo. Como yo también he sido educado con los ingleses. Sí, bueno, y la cosa es que a raíz de la muerte de su hija, este hombre sintió el llamado de Dios para servirle. Y estudió derecho, estudió teología, fue ordenado, sirvió en varias catedrales, en varias parroquias, y en tiempos recientes, en el 2011, fue nombrado obispo de Durham, que es la cuarta sede más importante de Inglaterra, porque ellos, como conservan los obispos, también conservan una jerarquía de los obispos. Entonces, el obispo de Durham es el cuarto más importante de la Iglesia de Inglaterra. ¿Y sabes quién era Ya, el obispo anterior? N.T. Wright, que es uno de los más destacados teólogos de nuestro tiempo, muy controversial, Mm, pero sería casi imposible entender muchas cosas acerca de Jesús histórico, de la resurrección de Jesús, sin el aporte de este hombre. Entonces, aunque ha sido un poco controversial en cuanto al tema de la justificación, también ha sido uno de los más grandes defensores modernos de la fe. amén. Es uno de Sí, mis te héroes. escucho, te escucho. Es uno de mis héroes. Sí, sí, lo he notado, pero aparte de eso, admiro su trabajo. De hecho,
tanto me ha gustado, llamado la atención, no tan solo de Eddie Wright, sino de otros pensadores de la iglesia que recientemente me metí en una escuela de inglés para poder entender lo que estos hermanos de allá dicen. Y yo he estado últimamente he estado en unos foros cristianos en Facebook donde las personas detestan, prácticamente detestan toda teología o todo pensamiento que venga de habla inglesa. Me acuerdo que una vez yo me puse a escribir en inglés porque me estaban haciendo burla, porque como ya sabes, yo no puedo escribir bien español. Y a veces que el Word no me ayuda en arreglar las palabras. Y entonces estaban diciendo de que viene la inmundicia inglesa, siempre la están metiendo en Latinoamérica. Pero da la casualidad de que el pensamiento teológico de hoy ha pasado de los alemanes a los ingleses y a los gringos y a los australianos. Son los tres que están dominando en este momento el quehacer teológico en el mundo. Nueva Zelanda también está, pero en sí son ellos tres, el Reino Unido, los estadounidenses, gringos, no les digo americanos porque americanos somos todos, y los australianos son los que están pegando más en el quehacer teológico en estos últimos 20 años, y N.T. Wright ha escrito acerca de eso. Y yo les insto a ustedes, a los que están viendo el video y a los oyentes que están oyendo el audio, que hagan como Iván, sacrifíquense un poco para entender el quehacer teológico. Antes, hace 50 o 100 años, era aprender alemán a la fuerza. Ahora es inglés. En inglés, gracias a Dios yo sé alemán, lo sé leer, yo lo aprendí en la high school, y gracias a Dios también yo crecí en países de habla inglesa. Pero si no pueden, hagan lo posible de aprender. Y también es una cosa que siempre digo yo, póngale, ¿cómo usted puede saber que alguien es doctor en algo? Pregúntele si sabe inglés, o si puede leer inglés, o si puede hablar inglés. Si el doctorado en cualquier parte del mundo ahora, aún en Alemania, si usted quiere ser un doctorado, tiene que saber inglés. Así que es muy difícil que un doctor en Latinoamérica que diga ser doctor y nunca cite nada en inglés, hay que verlo con mucho cuidado. Pero en fin, sí que este hombre está totalmente puesto. Como dato, una pausa, uno de los también grandes defensores, William Lane Craig, nos relata en su página, ahí está su testimonio, cómo le pidió a Dios que le diera los medios para estudiar en Birmingham, que es una ciudad inglesa. Ahí aprendió mucha teología y mucha apologética. Y primero estudió ahí y ahí se doctoró. Entonces, aunque mayormente está en Estados Unidos, su formación y su pensamiento es bajo teólogos ingleses. Sí, ese es un fenómeno que yo también me impactó, porque aún, digamos, Don Carson, John Piper, muchos de Fuller, muchos de Biola, muchos del Westminster Seminary, casi todos ellos se van a Inglaterra a hacer sus doctorados o a Europa continental. Es algo que a mí yo creo que eso es lo que pasa a nosotros latinos, que rechazamos, que queremos ser tan contextuales, que nos olvidamos de que para ser contextual tenemos que educarnos primero. Y sí, es algo que yo siempre digo, algo que aún, ¿cómo se llama? Iván me dijo, no me dijo Iván, o sí me dijiste Iván, que mucha gente quizás percibe de mí de que yo hago mucho énfasis en los títulos. No siempre hago énfasis en los títulos. Yo trabajo con José Villalobos, que José Villalobos no tiene los títulos que mucha gente espera, él los está haciendo, pero es el esmero y también la experiencia que se tiene. Yo cuento todo eso. Pero yéndonos de vuelta a esto de los que van a otro país a hacerlo, mucha gente no quiere salir de sus países, quiere ser tan contextual de que se hacen sectarios en lo que respecta a la educación. Y eso es una mala cosa que tenemos los latinos, o aquellos que dicen que están en puestos de enseñanza. El profesor, muchos de los que están en mi seminario bautista, que ya no estoy yendo ahí, pero muchos de los profesores fueron a Inglaterra o a Europa a hacer. Y eso que Australia tiene de las 10 mejores universidades del mundo, la de Melbourne y la de Sydney están entre ellas, pero no lo hacen acá. Se van a otro país porque ellos quieren experimentar cómo otra gente ve las cosas. Y solo así, como dijo Iván, uno tiene una cosmovisión más grande de lo que uno ha sido expuesto. Y esto es importante. Por eso hacemos estos videos, para que ustedes puedan oír quién es el obispo, el nuevo arzobispo de Canterbury, y quién es esa persona, para introducirles a ustedes un
una parte del cristianismo que quizás nunca lo oyen. Sí, el nuevo arzobispo se ha definido en fuentes cristianas como un genuino cristiano evangélico. Su función en la Iglesia de Inglaterra es más bien ser símbolo de la unidad. No es, aunque a veces, y de ahí se me ocurrió el título Papa Protestante, así se le denomina por algunas personas como un Papa Protestante, en realidad es solamente un primus inter pares, es decir, primero entre los iguales. Así, este arzobispo se encarga de coordinarlos, de convocar las conferencias de ellos, pero no impone su voluntad como lo hace el Papa de Roma. Es el que preside sus concilios, sus reuniones, pero hasta ahí. Cada obispo anglicano tiene autoridad propia o la que le dé su propia investidura o el sínodo de su asociación o iglesia nacional. Así es, así es. Otro, eso es lo que se le llama hay tres formas de gobierno: está el episcopal, el congregacional y el presbiteral o presbiteriano. Y ellos, Sí, y ellos siguen el estos episcopal. episcopal, que es una forma, digamos que también compatible con la antigüedad. Desde tiempos muy tempranos la iglesia se gobernó por obispos y muchos defendieron la fe de manera impresionante. Vemos a Policarpo, que fue discípulo de Juan. Tenemos a Cipriano, otro obispo muy distinguido. Inclusive algunos obispos de Roma en la antigüedad sufrieron el martirio por, por la fe de Cristo. Tenemos a Fabián y a Cornelio, que fueron Mm. martirizados por defender la fe cristiana en el mismo corazón del imperio, en Roma. Y tenemos que Pero también tomar en cuenta que en Nicea, aunque mucha gente evangélica dice de que ahí fue que comenzó la Iglesia Católica Romana, pero fue en Nicea y los obispos de Occidente que se opusieron en contra de Arriano, en contra de un obispo, no era obispo, sino de un diácono, presbítero. de un presbítero, de que era del Oriente, y ellos querían negar la deidad de Cristo, mientras que los obispos occidentales, liderados por Roma o por el obispo romano, ponían que sí, que Jesús era Dios. Entonces todo eso no se habla mucho en nuestros círculos evangélicos, y solamente se trata de que es la iglesia, a lo que tenemos ahora, y ahora ya un cardenal tuvo que dimitir allá en Inglaterra también por el caso de abuso sexual, pero en esos tiempos eso no existía, eso no se daba. No, en ese tiempo no había cardenales, aunque tengo que hacer también honor a la justicia histórica de que los arzobispos de Inglaterra, de Canterbury, son más que electos, son nombrados, porque ellos los elige una comisión de alrededor de 20 o 15 personas, obispos, pastores y laicos. Entonces, ellos hacen sus dos propuestas, un favorito y un segundo lugar. Se los proponen al primer ministro, este Mm. escoge a uno de los dos y le pasa la nota a la reina de Inglaterra, que es en este caso la gobernadora de la iglesia. Aunque también tengo que hacer un paréntesis. No es que la reina sea una papisa también anglicana, sino que es la defensora de la fe anglicana en esas tierras. Mm. Eh, la reina no tiene jurisdicción en doctrina o en aspectos teológicos avanzados, simplemente es defensora de la fe o de la iglesia de ese país. Exacto. Y para ya ir terminando, Iván, yo quisiera oír tu opinión con respecto a Rowan Williams, el antiguo arzobispo de la iglesia anglicana de Canterbury. ¿Qué pensás de él? ¿Cómo fue su primado? ¿Cómo él se llevó y cómo él llevó a la iglesia durante su tiempo que estuvo ahí? Bueno, ante todo, el antiguo arzobispo fue un teólogo. Fue una persona muy ecuménica, muy comprometida con la unidad cristiana, pero sucede con él lo que dijo Albert Moller en una de sus conferencias que me pasaste y que creo que también lo vamos a publicar un día de estos en el Ujú. blog.
sacrifica muchas doctrinas por conseguir una unidad visible. Mm, Y así es como él mismo se acercó al Papa, fue uno de los arzobispos que más se ha acercado, y también se acercó o protegió a los homosexuales, obispos homosexuales de los Estados Unidos. mm. Entonces, en su afán de procurar la unidad, no puede tener contentos a todos. Y los obispos de África, de Asia y de Australia, que son muy conservadores, no le tienen tanto afecto a Rowan Williams Mm. por ese mismo liberalismo que ostentó. Y haciendo otro paréntesis, es lo que tú y yo hemos platicado acerca de los títulos. Rowan Williams es un hombre muy educado, un teólogo profesional de Oxford, Mm. la más importante universidad de Inglaterra y creo que de las más importantes del mundo. Y tiene varios títulos, tiene títulos, pero eh, a veces el no tener una comprensión clara y sencilla de la Biblia es lo que hace que personas de tanta inteligencia se desvíen de aspectos tan sencillos y básicos como el de si un homosexual puede ser ministro de la Iglesia de Cristo, ¿no? Y es bueno que estás diciendo esto porque así demuestra de que bueno, mis críticos también de ese que yo hablo mucho acerca del intelectualismo y todo esto, pero también estamos conscientes de los riesgos que muy intelectual puede llegar. Lo otro que te quería preguntar, Iván, es con respecto, y yo creo que esto es lo que la gente aquí le gusta oír en nuestros ámbitos, círculos que nosotros movemos, si tiene, así como la renuncia de Benedicto XVI o Benedicto XVI, para decirlo bien en español, si la ascensión al obispado de Canterbury de Wilby tiene algún aspecto escatológico. ¿Crees que él tiene alguna parte que ver en la Biblia con respecto a todo lo que muchos sensacionalistas dicen ahora el día de hoy con respecto a todos estos eventos? Es lo que creo, la misma palabra que has mencionado constantemente, sensacionalismo. En efecto, a veces se tiende a creer más en las profecías de Nostradamus, de Malaquías, que por cierto un famoso, entre comillas, porque no le puedo dar ese título, escatólogo, en uno de sus videos llamó a San Agustín hereje y a San Malaquías, que fue más católico romano que Agustín, más controversial y más cerrado, lo llega a llamar santo. Pero, pues bueno, es un escatólogo, no sé de qué seminario, no sé si honestamente lo sea, pero bueno, el hombre, a personas que han defendido grandemente la fe cristiana, la doctrina de la gracia y muchos aspectos, como defendió la iglesia contra el lunatismo, contra los paganos, Mm. lo llama hereje, y a otra persona que prácticamente solamente nos dio unas visiones un poco contrarias a la palabra en ocasiones, lo llama santo. Pero eso es el desconocimiento, mi estimado Jovel, de las bases bíblicas. El querer tener una fama, querer ser el primero en la noticia, es lo que hace que digan, no, pues yo recibí esto, yo tengo una visión. Y voy a mencionar que a veces estas personas que mm, quieren ser defensores modernos de la fe, caen en los mismos errores que aquellos a quienes atacan, porque especulan cosas sin tener bases bíblicas y sin tener en cuenta el contexto del Nuevo Testamento. Eh, bueno, no sé cómo son teólogos y escatólogos si no saben y entienden cómo se desenvolvía la cristiandad en esos primeros años y cuáles los símbolos que tiene el Apocalipsis y otras. Y en vez de querer tomar los ejemplos más sencillos de la Biblia, se van a especulaciones místicas. Hay con José Villalobos, estaba yo preguntando, porque José Villalobos, él sabe más apología que yo. Yo no, es porque digo, yo he estudiado teología y José Villalobos ha estudiado lógica y ha estudiado más filosofía que yo. Y él ha estado yo no he tenido el gusto de estar con tantos apologetas del día de hoy. José sí, él ha ido a Francia, él ha estado con John Morgan Montgomery, ha estado con Horton, con Michael Horton y con Rosenblatt,
con gente de que son, y aún con JP Morland y también con William M. Craig. Él lo conoce personalmente. José ha atendido clases a Biola, allá donde ellos tienen su base, en esa universidad allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, en La Mirada. Y él me decía que eso se llama en inglés el Occam Razor, la cortadora de Occam. ¿Qué es lo que es Occam Razor o cortadora de Occam? Y quizás después en el otro video me podés también, Iván, corregir de que quizás yo no sé cómo decir eso en español, pero Occam Razor es que la mejor explicación usualmente es la más fácil, es la más sencilla. La explicación es que estos apologetas y estos escatólogos que como yo digo, si alguien se me presenta a mí como escatólogo, es el primer signo de que nunca cursó teología, porque en teología no existe ese término. Cuando alguien me dice de que es que la explicación es esto, es lo otro, que esto y lo otro, y yo digo, es la explicación más fácil, la más sencilla, es la verdadera. Jesús es el Señor. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. No, Jesús es el Señor. ¿Por qué lo dijo? Porque Él dijo, yo soy. O sea, que si leemos, como has dicho, si leemos los textos en los contextos, el texto del Nuevo Testamento en su contexto vamos a entender más. Pero con mucha gente eso significa trabajo, significa sacrificio, significa invertir dinero. Mucha gente no le gusta eso, entonces salen con pamplinas y fábulas y la gente desgraciadamente se los traga. Así que no tiene nada que ver... Eso es lo lamentable, perdón que te interrumpa, porque desgraciadamente muchos hermanos latinoamericanos, y voy a hablar por ejemplo México, Centroamérica y Sudamérica, no tienen acceso a, por ejemplo, a Internet. Si ves, ellos hablan a personas que no tienen acceso a fuentes. Muchos de ellos no conocen ni siquiera usar el Facebook o las redes sociales. Pero no yéndonos tan lejos. Los católicos tienen un dicho, dice, católico ignorante, seguro protestante, ¿verdad que sí? Ellos tienen un dicho así. ¿Y qué será del protestante ignorante? ¿Y qué será del protestante ignorante? Entonces, muchos evangélicos de nuestras filas, yo vi una última prédica de un predicador de estos que, mi némesis, que dicen muchos que es mi némesis, no voy a decir el nombre, pero es mi némesis, dicen. Y lo vi predicando, estaba haciendo algo bueno. A mí me gustó que estaba predicando a gente humilde, en la lluvia. Pero como dices, Iván, estas personas son personas que se ven de un bajo nivel de educación, gente humilde, que yo dudo que hayan sido católicos entregados totalmente, que sabían la historia del catolicismo. Vienen al pentecostalismo usualmente o evangelicalismo, y sus pastores tampoco les son enseñados, no son adiestrados en la fe, y se creen todo lo que así como antes le creían todo al padrecito, ahora le creen todo al pastorcito. O sea que es la misma religión popular, solo que en otro contexto. Sí, así es, y eso es lo peor de que, bueno, aquí tenemos un dicho, no sé si allá en inglés lo pronuncian, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, esas personas quizás no han leído a los primeros cristianos, no han ido a leer a San Clemente de Roma, a Papías, a Tertuliano, a Eusebio de Cesarea, pero han visto una página que tiene adornos y está bonita y tiene un poco de publicidad y dicen, esto es lo bueno. Y entonces eso es lo que no edifica al pueblo de Dios, que se pretende enseñar sin tener un conocimiento de buena fuente y enseñar algo veraz. Y es bien tremendo cuando yo le digo a los hermanos, todos los versículos que ustedes me están enseñando para probar la Trinidad, ¿saben de dónde vienen? Vienen de la Biblia. Sí, yo no estoy negando eso, pero ¿saben de quiénes fueron los que hicieron todos esos versículos? San Atanasio los puso en orden en Concilio de Nicea, en el concilio donde dicen de que la Iglesia Católica Romana nació. Ahí fue cuando San Atanasio se levantó y puso todos esos versículos. Bueno, ya habían otros versículos, hubo gente, pero él fue el que sistematizó la doctrina de la Trinidad, y por eso, y gracias a Dios que por eso lo tenemos. Sí, San Atanasio Tertuliano fue el que creó el término Trinidad. Él fue uno de los primeros que habló de Trinidad.
Y bueno, es imposible que la Iglesia Católica Romana haya nacido exactamente en el año 325 por la sencilla razón de que el obispo de Roma en ese tiempo, Silvestre, era demasiado viejo para asistir. El propio, voy a ponerlo entre comillas, papa de ese entonces no asistió a ese concilio. Simplemente envió a dos Representantes. representantes, porque él no podía ni siquiera ir a tomar parte en las celebraciones porque ya estaba muy anciano, la verdad. Entonces, eh, bueno, lo que pasó en realidad, y lo vamos a hablar en otro video, ¿qué te parece? Es que había 5 o 3 patriarcados en la cristiandad, es decir, 3 obispos de gran importancia. Uno estaba en Occidente y había 2 en el Oriente, pero los 2 del Oriente siempre se estaban peleando. Entonces, para desempatarse, iban con el de Occidente, con el obispo de Roma. Entonces es por eso que agarró preeminencia, pero no es que Constantino haya nombrado al obispo de Roma jefe de toda la iglesia o que en ese año haya nacido la Iglesia Católica Romana, sino más bien fue un desarrollo o una evolución. Es importantísimo saber todo esto y por eso es que yo con Iván hemos venido diciendo, Iván, yo lo reconozco como un joven, tiene la mitad de mis años. Iván tiene un gran amor por leer la historia de la iglesia primitiva. Yo creo que Iván, si hacemos estos videos, a mí me gustaría solamente hacerte unas cuantas preguntas, pero como he visto en este día, te doy vuelo y vuelas. Y vuelas con todo ese conocimiento que yo últimamente me estoy concentrando en otras cosas, pero es necesario que el pueblo de Dios sepa todo esto. Yo sé que no hemos seguido un patrón prácticamente, que queremos hablar quisimos hablar bastante del nuevo obispo anglicano. Hablamos muy mínimo de él, no creo, pero tampoco creo que hemos despreciado el tiempo. Yo creo que toda la información que ha salido, tanto tú, más que tuya, pero un poco mía, a los que van a oír esto les va a hacer wow, nosotros no sabíamos todo esto, ¿dónde salió todo esto? Yo creo que yo recomiendo también el blog de Iván, que lo van a ver bajo sus pantallas, que vayan a ver lo que él pone, que vayan a ver lo que él dice. ¿Cómo se llama tu blog? Y decime un poco de tu blog. Se llama volvamos a las fuentes.blogspot.mx. Escogí este nombre porque ese fue el grito de los renacentistas. Cuando aparentemente, aunque en realidad no se había perdido la cultura, porque hubo mucha cultura en la Edad Media, mucho conocimiento también, pero ellos decían, vamos a volver a las fuentes, volvamos al griego, porque en ese entonces se había perdido el estudio del griego, volvamos al hebreo, veamos qué es lo que en realidad dicen los idiomas originales, y fue entonces cuando podemos tener Biblias en nuestros idiomas, porque antes la Biblia estaba en latín solamente, accesible al pueblo, a unos cuantos. Entonces los humanistas dijeron, vamos a volver a estudiar, pero con un método crítico, analítico, vamos a estudiar concienzudamente, vamos a analizar a fondo y no a dejarnos llevar por entonces fábulas. El método crítico para leer los textos no viene de las personas estas de que se les dicen que de los 1800, sino que viene de la Reforma. No, viene de la Reforma y todo eso ayudó mucho a la Reforma porque Roma durante un tiempo falsificó muchos documentos y uno de esos, la donación de Constantino, gracias a un método crítico de estudio de los manuscritos antiguos, se demostró que era falso. La donación de Constantino. Sí, yo me acuerdo de eso, que se mencionó también eso en teología. Entonces de ahí viene no viene de ¿cómo se llaman estos que siempre ponen, Iván, no sé si te recuerdas, que critican que son los del siglo XVIII, que fueron los de los Westcott y Hort. Y Tinsafold. Sí, y que dicen que esos fueron los tres que hicieron que hicieron el texto corrupto. Sí. Es todo, pues es lo que te digo, a veces cuesta trabajo porque la verdad, yo ahorita he estado comprando los libros, las confesiones de San Agustín, no sé si se ve ahí. Sí, confesiones dice ahí. Yo también lo tengo, pero en inglés. En inglés lo tengo yo, así que... Muchos otros libros, pero cuesta ver las cosas como son en realidad y muchos dicen,
acerca del texto, que fue sacado de un bote de basura de una iglesia católica, de un monasterio católico, y en realidad Santa Catalina, que está en el Sinaí, no es católico romano, sino es ortodoxo. Exacto. Ento- entonces los ortodoxos, nada, de hecho ellos ni querían sacarlo a la luz, casi se lo sacó, se lo robó. Los estaban, ¿cómo se llama? Tirando porque tenían frío. Y yo me acuerdo cuando leo todo eso, y es Dios el que está haciendo la obra. Eso es lo tremendo, de que no pueden ver de que Dios es el que mantuvo el texto. No estoy tirando abajo el texto receptus, que se llama el texto recibido, pero sí, históricamente, una vez más, enfatizando la historia, así como Iván ha venido haciendo, el texto receptus se le dijo texto receptus. ¿Por qué? Porque en la imprenta allá en Holanda necesitaban venderlo y necesitaban hacerle propaganda. ¿Y cómo la forma que le iban a hacer? Así, diciéndole el texto recibido. ¿Recibido por quién? ¿Quién sabe? Pero el hombre le puso eso, el dueño de la imprenta, y vendió como pan caliente, porque no estaba vendiendo bien, y una vez que le pusieron asumieron que era el texto receptus, eso es. Entonces el texto recibido no necesariamente no tiene ese nombre porque sea un texto recibido por los eruditos o por la iglesia, sino más bien es un texto recibido porque fue una forma de hacer mercado con la Biblia. Así como ahora mucha gente dice que las nuevas versiones son para Sonderban, y los otras, y Vida, y toda esta parte, todas estas casas editoriales están haciendo negocio con el texto. Pues el que le puso el nombre al texto receptus también hizo eso. Así que eso es la historia, eso no se puede negar. No, es innegable. Y de hecho, bueno, a veces un cero demasiado estricto por la versión Reina Valera. Yo uso la Reina Valera, la versión 60 y la 9, pero más bien la uso por su lenguaje poético. Pero a veces si quisiera hacer un estudio profundamente teológico, no me confiaría totalmente de ese texto. Claro que en la liturgia de nuestra iglesia se usa porque el español de 1909 y 1960 es más rico, pero hay que tener en cuenta las diferencias entre el español que hablamos nosotros ordinariamente y el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Sí puedes decir qué variante del griego era? Bueno, tienen los macerotes, y también tiene variantes dentro la 1960 ya toma en cuenta más el texto receptus, pero también toma en cuenta también los nuevos textos, el texto crítico o el texto corrupto, que también quién le dio ese nombre a esos textos. Cuando cuando estudié crítica textual, no le dicen corrupto, simplemente ese es el nombre dado por aquellos que no están contentos que se ocupa el texto crítico. Sí, pero es imposible ser dogmáticos porque, bueno, eh, la Reina Valera la tradujo Cazador de Reina, pero anteriormente la Vulgata era la Biblia del pueblo de Dios. Lutero aprendió no con la Reina Valera, sino con la Vulgata. Y Exacto. ahorita, si tú llegas a citar en tu blog un versículo con la Vulgata de San Jerónimo, todos ponen el grito en el cielo, pero en realidad, la Vulgata durante muchos años fue lo que la Reina Valera es para nosotros. Fue, bueno, una maravilla, porque en ese entonces, cuando San Jerónimo tradujo la Vulgata, no había un texto uniforme, había la Vetus Latina, eran varias versiones desorganizadas, con muchas alteraciones en el texto. Entonces, San Jerónimo hizo un trabajo magnífico, bueno, pero para su tiempo. Claro, Ahora claro. tenemos más herramientas, tenemos herramientas críticas, arqueológicas, una nueva manera de pensar que es menos cerrada que la de este gran hombre de Dios. Y bueno, hay que ser abiertos. Si decimos que iglesia reformada, siempre reformada, no nos podemos casar con solamente una versión de la Biblia. Exacto. Muy interesante toda esta conversación, Iván. Yo creo que podríamos seguir un tema, agarrar otro tema y ver cómo la historia tiene mucho que ver con nosotros los evangélicos, con otros los creyentes, y cómo la Biblia también ha sido Si me manipulada. permites una recapitulación. Bueno, ya hablamos de historia, hablamos de crítica, hablamos de muchos temas que algún momento los podemos analizar detalladamente,
Pero concluyendo con el arzobispo, es creo que una gran bendición que el nuevo arzobispo sea una persona más evangélica que aunque apoya la ordenación de mujeres, está en contra de la homofobia porque no es homofóbico, pero no está a favor de que los homosexuales sean ministros de la iglesia. Entonces se puede decir que es una persona conservadora y genuinamente evangélica. Yo en mi caso, pues, Exacto. lo tengo que reconocer, tengo familia con tendencias sexuales desviadas, no puedo decir que estén en lo correcto, están desviados, pero son mi familia. No les puedo negar si me lo piden algún día el techo. Claro. Entonces, esta es la actitud que toma este nuevo líder. No está diciendo que se les discrimine socialmente o legalmente, pero la iglesia de Cristo es la iglesia y tiene sus normas, tiene las leyes que Cristo nos dejó. Otro punto es que esperemos que la iglesia cristiana vea también más el entorno evangélico que hay, porque pues a veces, como dices tú, se especula más sobre Roma que sobre el ambiente evangélico, o se habla más de eso. Entonces, es importante que, bueno, La el religión, Papa la religión dictó, popular sigue. La religión popular sigue reinando en medio de nosotros. sí, de otro modo. En una ocasión escuché a José Grau, español, un gran español, que ha escrito mucho para la causa de Dios también, decir, todo ha cambiado para que todo siga igual. Desgraciadamente a veces así pasa. Mm. Pero les invito a que investiguemos más y que no seamos tan dogmáticos. No tan solo con los anglicanos, se le reconoce como cristianos e inclusive padres en la fe para muchos pentecostales y metodistas y bautistas. Bueno, a Sino, nosotros nos perseguían. mande. Nos perseguían, es otra cosa. Pero sí, algunas organizaciones bautistas en Inglaterra se desarrollaron como no conformistas con la Iglesia de Inglaterra porque no estaban de acuerdo con el sistema episcopal. Mm. Pero sí, hay que aprender lo mejor de ellos. Su defensa que hacen de la fe, N.T. Wright, aunque es controversial con su nueva perspectiva de Pablo. Bueno, un libro, no sé si lo tengas, lo hayas leído, La resurrección del Hijo de Dios. Sí, la resurrección del Hijo de Dios. Ese libro, bueno, yo lo estoy empezando a leer, está magnífico, utiliza muchos argumentos. Como para siempre, lo defender a un tengo en Jesús inglés. histórico. Lo tengo en inglés, no en español. No lo tienes en español, yo lo tengo en español y es una lectura muy recomendada. Así que imagínate qué hubiera pasado si N.T. Wright seguía siendo obispo de Durham y él hubiera sido nombrado arzobispo. Pues hubiera sido un gran problema. Aquí está el libro en inglés. Oh, ahí lo veo. Es un libro muy interesante y aprendamos. Yo hago la invitación. N.T. Wright, ¿qué significan? Creo que es Tom Norman Wright. Thomas Wright se llama. Es un libro de 817 páginas. N.T. Wright, solo para ya terminar de hablar de mi héroe, N.T. Wright, a él se le considera internacionalmente, entre comillas, escatólogo. Es una persona que ha hablado acerca del más allá, de las cosas que van a venir. Ha escrito un libro que también existe en español, Sorprendido por la Esperanza, que es mucho mejor y es mundialmente, se ha vendido no solamente, como dijo Iván, dentro de un sector evangélico, sino que se ha vendido a través del mundo. Sorprendido por Esperanza, es un libro bien caro, vale $27 en Amazon.com, en Amazon, así que no lo puedo rifar porque es demasiado caro, pero es un libro bien especial donde habla cuál es la verdadera esperanza del cristiano. No es la que nos están dando gato por liebre estos escatólogos que andan de país en país engatusando a la gente. El hombre es prácticamente, está condensando este libro, lo condensó en 200 y algo páginas, un libro de 800 páginas, lo condensó en 200 y algo, y le está tratando que el hermano promedio pueda entender cuál es la verdadera esperanza del cristiano. Claro.
Y eso es lo que hace. son fuentes más confiables. Yo le invito, si algún hermano está siguiendo a estas personas, yo les invito a leer más a personas que en verdad se han preparado, en verdad han buscado en los mismos orígenes del cristianismo para ofrecernos una información clara, sencilla, que a ellos en verdad les costó mucho trabajo aprender. Ahorita tú estás hablando en un lenguaje coloquial, pero me imagino y sé que hablas diferente con los maestros de tu universidad, ¿no? Oh, claro, eso es otro lenguaje. Bueno, hablamos siempre inglés, pero tenemos que levantamos el modo de hablar. Y así hace N.T. Wright. Escribe un libro para eruditos, porque este libro que les enseñé es un libro para universitarios y seminarios y eruditos, pero cuando él escribe sorprendido por esperanza, él escribe para el hermano que no está acostumbrado a oír una plática así. Así que como dijo Iván, estas son las personas que en realidad no estamos diciendo de que ya nos oigan a sus hermanos que quizás han sido bendición para ustedes, pero que sí lean más allá de lo eso. No es bueno comer frijoles todos los días, es bueno comer también con un poco de variedad. Claro, yo ahí voy a sacarlo de Pablo. A veces es necesario que dejen ya la leche para que coman el alimento sólido. Y así es como vamos a ver un cristianismo maduro. Eso es lo que queremos ver. Sí, hermanos, así es. Les es lo que nos hace falta aquí en Latinoamérica y también en todo el mundo, porque imaginémonos, los de habla inglesa tienen eruditos tan grandes, pero se están haciendo tan liberales. Así que lo que les insto es, con estudio o sin estudio, lo más importante es buscar la santidad del Señor, y el Señor va a otorgar el entendimiento de la palabra. Mis hermanos y mis amigos, este video ha sido de mucha bendición para mí, muy interesante hablar con Iván. Espero que ustedes hayan también oído lo que él ha dicho. Una despedida de Iván, a ver qué nos dice. Sí, también te agradezco, Jovel, la paciencia, porque pues en verdad yo te voy a hacer una confesión, quizás por primera vez. Las confesiones de Iván Sena, yo voy a hacer un libro como hizo San Agustín. No, lo que pasa es que yo cuando te empecé a conocer pensé que eres una persona totalmente orgullosa que te engreías, y a veces puede parecer así, pero en realidad yo entiendo tu preocupación. Estando allá en Australia y sin necesidad de quebrarte la cabeza con nosotros, reconoces tus raíces latinoamericanas, tu amor por la iglesia en Latinoamérica, y pues dedicar un tiempo también se te agradece, desde allá hasta acá, tratar de mejorar tu español, porque sé que es un esfuerzo grande. Inclusive nosotros no hablamos un español perfecto. Y no hablo hebrañol. Y eso que soy judío, pero no hablo hebrañol. Sí, también es lo que a veces nos falta, acercarnos más si vamos a hablar hebreo, pero apréndenlo bien, no nada más a decir Joshua y Adonai y Baruch Hashem y ya creerse que son la eminencia. Más santos por eso, pero bueno. Pues sí, los invito a que también visiten mi blog. He creado este blog, Volvamos a las Fuentes, para no tanto enfocarme en la escatología, sino en la historia de la iglesia, el catolicismo romano, la apologética, y pues bueno, colaborar también con nuestros hermanos que ahí aprendiendo juntos. No lo sé todo porque apenas estoy empezando, pero pues espero con Dios que me dé sabiduría y también me vaya dando dones para expresarme ante su pueblo. Bueno, acordate que mucha gente dice que yo puedo español hablarlo y bien suelto, pero en la escritura soy fallo, pero la cosa es tener la gana de hacerlo. La cosa es tener la gana de hacerlo y la pasión de hacerlo. Yo tengo esa pasión, como dijiste, a mí yo quiero que el pueblo de la Hispana, yo cuando fue como cuando Pablo cayó a camino a Damasco, yo vine de la iglesia Elim, como saben muchos, esa fue mi iglesia de los 14 hasta los 17 años. Bueno, no, hasta los 20 años. Y yo creía ahí que yo sabía todo. Ahí se nos enseñaba que nosotros tenemos la especial revelación. Y cuando fui la primera vez al Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, en Richmond, Australia, en Richmond, Victoria, Australia, yo me caí de mi caballo, si es que yo no creo que, pero yo me caí, yo dije, yo no sé nada.
Yo no sé nada, tenía 21 años, 22 años, yo no sabía nada de Biblia. Y aún digo yo que no soy un ignorante, yo me considero ignorante comparado a otra gente. Es bueno siempre pensar que uno es tonto, porque siempre va a haber uno más inteligente que uno. Pero sí, yo también reconozco que a veces que parezco pedante en mis, a veces cuando hablo o a veces también cuando me expreso. Mi esposa me regaña de eso. Ahora Iván también me dijo que no sea tan así, que tenga cuidado. Pero a mí mi interés primordial es que usted, hermano, hermana, amigo, amiga que están viendo estos videos o que han visto lo que han leído, es que usted aprenda la palabra. Y por eso es que yo creo que lo que yo hago, eso es lo que trato de hacer, lo que Iván ahora está emprendiendo. Iván tiene 15 años antes que, va a empezar 15 años antes que yo comencé, 12 años, así que él tiene mucho que aprender. Uno va aprendiendo en el camino. Yo lo insto a él a que siga y que siga siendo una bendición y que aprecien lo que él está haciendo, y lo invito a que lo visiten, que lo lean y que le pregunten y que interactúen con él también. Es bueno cuando uno le dejan mensajes en su blog que le preguntan cosas, que quieren aclaraciones. Ahí donde uno también va aprendiendo, yo no sabía esto, entonces uno va a leer o aclara algo que quizás uno no se ha expresado bien, y así va aprendiendo. Así que, hermanos, les dejo en este video y que todos reciban la bendición del Señor, y que este video les haya dado apetito para leer más la Escritura y leer más de la historia del pueblo cristiano. La historia del cristianismo. Exacto. Gracias, Jovel. Dios te bendiga, hermano, allá en Australia. Aquí en México estamos en contacto. Y también para nuestros hermanos que nos leen y nos ven, sigan de cerca nuestro trabajo, que no esperamos ganar nada más que, a servir a nuestro Dios por gratitud. Uh-huh. Que la teología de nosotros gire en torno a gracia y gratitud, como decía aquel teólogo alemán. Bueno, yo ya empecé si ustedes quieren apoyar a luisjovel.com, hay una dirección también donde usted puede comprar libros. Hay un buscador de parte de Amazon, y puede comprar los libros que también yo recomiendo. Si en mi caso, yo tengo una familia, tengo que mantenerlos, pero lo que se gana, o lo que los hermanos que donan, o los hermanos que estén dispuestos a dar para que estos ministerios sigan, bienvenido sea. No estamos pidiendo millones de dólares, no estamos quizás solo pidiendo para que se mantenga la web, para comprar los equipos, comprar el libro que para nosotros estudiar. Pero, hermanos, que nosotros lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Que Dios les bendiga. Sí, pues Uh-huh. también todo eso cuesta, el dominio, el hosting y el mantenimiento de la página web y los libros que pues bueno, te agradezco porque te has tomado también la molestia, no sé si llamarlo molestia o cómo llamarlo, de ofrecer al pueblo de Dios libros. Sí. Y claro que los libros tú los rifas, los regalas, pero a ti no te los regalan. No me regalan. No los regalan. El primer libro que Entonces, regalé fue el de Grudem, y Grudem era bien caro y era súper pesado, y me salieron casi $50 mandarlo a Chile. Sí, yo también hago la invitación a mis hermanos. Hay un libro muy bueno que próximamente iré a comprar por este medio, de Francisco La Cueva, Catolicismo Romano, y sobre el cual hablaremos próximamente. Sí. Francisco La Cueva, creo que también he visto otros títulos, Salvador de Lutri, ¿y qué otros? Hablan nuestros hermanos. Hay otros libros con respecto al de apología, el de Pau. Hay otro libro de apología también que es bien importante saber cómo es que los cristianos a través de los siglos han defendido la fe cristiana. No nacimos ayer, el cristianismo no empezó con los hermanos estos que ustedes han conocido. El cristianismo tiene 2000 años de estar aquí en la tierra, y yo creo que la sabiduría acumulada en esos 2000 años vale la pena tomarla en cuenta. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un buen día y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.